si el apóstol Pablo escribiera la carta a los Gálatas hoy, él probablemente sería bloqueado en las redes sociales, excluido de púlpitos y acusado de intolerancia incluso por líderes cristianos. Llamarían a su carta ofensiva, radical y tal vez incluso legalista. Lo que pocos perciben es que el mensaje de Gálatas no fue escrito para agradar a sensibilidades religiosas. Fue escrito para exponer un veneno que sigue matando silenciosamente. El falso evangelio que mezcla la gracia de Cristo con el esfuerzo humano. Y lo más aterrador es que 2000 años después, ese mismo veneno está más presente que nunca, disfrazado de piedad, envuelto en lenguaje evangélico, pero con el mismo efecto paralizante, esclavizar en nombre de Dios. Y aún hay gente pensando que la carta a los Gálatas es solo un registro del pasado. Si tú también percibes cuánto este mensaje sigue vivo, cortante y necesario, entonces este canal fue hecho para ti. Haz clic ahí para inscribirte y caminar con nosotros en este evangelio que libera sin negociar. El tono urgente de la carta a los Gálatas reverbera como un trueno hasta nuestros días. Pablo escribe sin rodeos, casi en tono de desesperación, denunciando una distorsión del Evangelio que amenaza con corromper la esencia de la fe cristiana. El apóstol no intenta suavizar sus palabras, ni busca consenso con los líderes religiosos de su época. Él expone la confusión instalada entre los cristianos de Galacia, donde muchos estaban abandonando la libertad del Evangelio para volver al yugo de la ley. La fuerza de las palabras en Gálatas capítulo 1, versículo 6, donde expresa asombro por estar tan pronto desviándose de aquel que los llamó, todavía resuena con incomodidad entre los que prefieren un cristianismo inofensivo y diplomático. Es incómodo percibir que, en pleno siglo XXI, el mismo espíritu que dominaba Galacia aún circula con vigor dentro de muchas comunidades de fe. Hay un esfuerzo continuo en sustituir la simplicidad de la fe en Cristo por sistemas religiosos que tranquilizan la conciencia, pero aprisionan el alma. Lo que Pablo combatió con firmeza, la idea de que la salvación puede ser mantenida por obras humanas, hoy resurgen con nuevos nombres, pero con el mismo veneno. El desconfort que Gálatas provoca está justamente ahí. Confronta estructuras que nos hacen sentir lo suficientemente buenos sin que necesitemos arrepentimiento y dependencia de la gracia. La mayoría de las personas acepta con facilidad un evangelio que ofrece confort, pero reluta ante un mensaje que exige renuncia del ego espiritual. Gálatas no es una carta para quien busca validación religiosa. Es una exhortación para aquellos que desean la verdad, incluso si eso rasguña sus certezas más queridas. El texto desmascara el intento humano de controlar la salvación a través de reglas, en tradiciones o comportamientos. Y este es un tipo de confrontación que ninguna generación acoge con entusiasmo. En un tiempo donde la tolerancia es exaltada por encima de la verdad, Pablo sería cancelado antes de terminar el primer capítulo. Es casi inevitable pensar que, si esta carta fuera escrita hoy, sería rechazada por buena parte de las iglesias que la leen en voz alta los domingos. Sería llamada radical, áspera e incluso legalista, aunque su propósito es justamente lo opuesto: liberar del legalismo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la verdadera razón por la cual este texto aún incomoda tanto. Quizás porque revela que aún estamos mucho más cerca de Galacia de lo que nos gustaría admitir. No es que la carta sea dura en exceso, es que nuestras convicciones son demasiado frágiles para lidiar con una verdad tan cortante. Mientras muchos buscan una espiritualidad pacificada, sin conflictos doctrinales y sin tensiones morales, Pablo nos recuerda que hay un evangelio verdadero y hay imitaciones peligrosas.
Esta carta sigue siendo una herida abierta en el orgullo de una fe basada en méritos. Es por eso que Gálatas aún provoca reacciones tan intensas. Exige que renunciemos a nuestro control religioso y confiemos plenamente en la obra consumada de Cristo. Al leer Gálatas desde la perspectiva moderna, es fácil imaginar a Pablo siendo acusado de intolerancia o radicalismo. Su firmeza, su lenguaje directo y su negativa a negociar principios doctrinales podrían, en el contexto actual, ser calificados de fanatismo religioso, pero un análisis más atento revela que no se trata de rigidez vacía, sino de un celo profundo por la integridad del Evangelio. En Gálatas capítulo 4, versículo 16, Pablo pregunta: ¿me he convertido en vuestro enemigo por decir la verdad? Una frase que resume perfectamente el desconfort generado por aquellos que, por amor, se niegan a mentir para agradar. No se puede confundir el celo verdadero con el espíritu sectario que persigue a quienes piensan diferente. Pablo no estaba promoviendo división por vanidad personal, sino que estaba protegiendo una revelación recibida directamente de Cristo. Su autoridad no venía de un cargo humano o de un sistema teológico, sino de la experiencia viva con el Señor resucitado. Por eso, no se sometía a debates superficiales, ni temía el juicio de los que torcían las Escrituras. Lo que para muchos sonaría como arrogancia, era en verdad la convicción de alguien que conocía el valor de lo que llevaba. Hoy, en una era donde la verdad es relativizada y cualquier posición firme es considerada agresión, Pablo enfrentaría resistencia no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Probablemente sería etiquetado como un intolerante, acusado de predicar un mensaje duro, exclusivo, y que no dialoga con las sensibilidades del público moderno. Sin embargo, su pasión por la verdad no lo hacía insensible, solo determinado. Él entendía que comprometer el mensaje era comprometer vidas, y por eso prefería ser malinterpretado que ser infiel a la misión. El contraste entre lo que Pablo hizo y lo que hoy se espera de un líder religioso es brutal. Se espera diplomacia, adaptabilidad y un discurso que una a todos, aunque sea a expensas de la verdad. Pero Pablo no predicaba para agradar. No buscaba seguidores, sino frutos. Su motivación era el amor genuino, el tipo de amor que corrige, que confronta y que se niega a dejar que el otro siga engañado. La fidelidad a la verdad era la mayor expresión de cuidado con los Gálatas, aun si eso lo hacía parecer duro. El Evangelio no necesita defensores aduladores, sino proclamadores fieles. Pablo personifica esto. Su postura firme no era el resultado de fanatismo, sino de una profunda reverencia al Dios que lo rescató. Nos enseña que ser mal comprendido por amar la verdad es parte del precio de seguir a un Cristo, que también fue rechazado por no ceder al sistema religioso de su tiempo. La libertad en Cristo no es anarquía espiritual, sino que para los que viven de la performance religiosa, cualquier libertad que escapa a su regla suena como rebeldía. Es por eso que el mensaje de Gálatas fue, y aún es, un escándalo. Pablo afirma con osadía que fuimos libertados para vivir libres y no para volver al yugo de la esclavitud. La carta denuncia una espiritualidad que se contenta con apariencias, pero que está encadenada a la búsqueda incesante por aprobación religiosa. Gálatas capítulo 5, versículo 1, declara: «Fue para la libertad que Cristo nos libertó». Esa libertad, sin embargo, sigue siendo motivo de incomodidad entre aquellos que basan su fe en control y no en comunión. Muchos confunden libertad con desorden y terminan prefiriendo la comodidad de la esclavitud espiritual que el riesgo de la gracia verdadera. Hay una seguridad aparente en vivir por reglas, pues ellas ofrecen parámetros visibles de espiritualidad. Pero Pablo expone la tragedia de esa lógica.
intentar ser perfeccionado en la carne aquello que comenzó en el espíritu. La libertad propuesta por él es una que exige madurez, porque no es guiada por listas externas, sino por la sensibilidad interna al Espíritu Santo. Esto escandaliza a los religiosos, pues les quita el poder de juzgar, de medir y de controlar la fe ajena. La gracia desarma el orgullo humano, y esto es intolerable para quienes desean méritos espirituales. La libertad en Cristo termina siendo vista como amenaza por aquellos que hicieron de la religión un sistema de estatus. En lugar de celebrar la vida libre que el Evangelio ofrece, muchos prefieren vigilar a los demás, imponiendo cargas que ni ellos pueden cargar. La radicalidad de Pablo está en revelar que cualquier retorno a la ley como camino de justificación es una traición a la cruz. Y esta denuncia afecta profundamente a estructuras religiosas que aún hoy se esconden tras barnices doctrinales. Esta libertad no es libertinaje, sino un tipo de vida que confía más en la transformación del espíritu que en la repetición de reglas. Cuando Pablo habla de vivir por el espíritu y no por la carne, señala a una realidad superior, donde el carácter de Cristo se forma de dentro hacia afuera. Y eso exige rendición, no solo disciplina, exige relación, no solo obediencia mecánica. Y es precisamente esta profundidad relacional la que tanto incomoda a los sistemas religiosos, pues escapa al control humano. La verdadera libertad cristiana sigue siendo un escándalo, porque nos saca de la esclavitud disfrazada de piedad y nos coloca en el terreno incierto pero glorioso, de la dependencia total de Dios. Quien vive de la apariencia teme esta libertad. Quien vive de la gracia la abraza con temor y alegría. La tragedia de los Gálatas no fue el abandono declarado de la fe en Cristo, sino la sustitución sutil del verdadero evangelio por una versión contaminada. Pablo deja esto claro justo al inicio de su carta, afirmando que estaban siguiendo otro evangelio, que en realidad no es otro, conforme se registra en Gálatas capítulo 1, versículo 7. Esta distinción es crucial. El peligro no está solo en el alejamiento evidente de la verdad, sino principalmente en las distorsiones enmascaradas de piedad, que suenan correctas, pero anulan la cruz de Cristo. En nombre del celo, muchos se han convertido en propagadores de herejías disfrazadas de santidad. El celo, cuando no está sometido a la verdad revelada, puede convertirse en un instrumento de destrucción espiritual. Esto fue lo que Pablo combatió con tanta firmeza. Maestros que, aunque aparentemente piadosos, enseñaban una doctrina que desfiguraba el evangelio de la gracia. La introducción de preceptos de la ley mosaica como requisito para la justificación no era una cuestión de detalles doctrinales, sino una afrenta directa a la suficiencia de la cruz. La aparente devoción de esos maestros no los hacía menos peligrosos. Por el contrario, su influencia era aún más destructiva, pues engañaba con apariencia de fidelidad. Este patrón se repite con inquietante frecuencia en los días de hoy. Hay una cantidad creciente de predicadores y líderes que, con discurso inflamado y apariencia de autoridad espiritual, enseñan prácticas que distorsionan el núcleo del Evangelio. Son mensajes que exaltan el esfuerzo humano, que imponen cargas que Cristo ya cargó y que sustituyen la comunión con Dios por métodos y reglas que más aprisionan que liberan. El celo por hacer lo correcto se convierte, en este contexto, en un agente de esclavitud, pues desplaza el foco de la obra de Cristo a la performance del creyente. No basta con estar enamorado de Dios, es necesario estar alineado a su verdad. La pasión sin discernimiento puede conducir a la idolatría del propio esfuerzo, y eso es una forma sutil de rebelión espiritual. Pablo sabía esto, y por eso su reprimenda a los Gálatas era tan intensa. No toleraba la idea de que el Evangelio pudiera ser adulterado sin consecuencias eternas.
Un evangelio diferente no es solo una alternativa teológica, es una trampa que conduce al engaño y a la muerte espiritual. El celo, por tanto, necesita ser redimido por la cruz. Solo es válido cuando nace de la verdad y permanece sometido al Espíritu. Cuando el fervor religioso se desvía de la centralidad de Cristo, lo que queda es un cristianismo deformado, que impone miedo en lugar de fe y control en lugar de amor. Este es el retrato del celo que se convierte en herejía. Comienza con buenas intenciones, pero termina negando el propio evangelio. Desde los tiempos de los Gálatas, la tensión entre legalismo y gracia ha dividido comunidades, familias y conciencias. El corazón humano, inclinado al control y a la meritocracia, se encuentra en constante conflicto con la radicalidad de la gracia de Dios. Esta tensión está retratada con fuerza en Gálatas capítulo 3, versículo 3, donde Pablo cuestiona: ¿será que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora queréis perfeccionaros por la carne? La pregunta resuena como un espejo para nuestra fe moderna, que muchas veces comienza en la gracia, pero intenta sustentarse en el esfuerzo humano. El legalismo ofrece una seguridad ilusoria, propone reglas claras, resultados visibles y un sentido de superioridad espiritual. Pero detrás de esta fachada hay miedo, comparación constante y una profunda desconexión con la obra del Espíritu. En cambio, la gracia, aunque escandalosa, nos invita a una libertad que solo es posible cuando confiamos completamente en Cristo. No hay espacio para el orgullo en la gracia, pues todo en ella proviene de Él y todo vuelve a Él. Ese es el punto que más hiere el ego religioso. La gracia elimina cualquier posibilidad de vanagloria humana. Dentro de las iglesias, este conflicto se manifiesta en pequeñas actitudes y grandes decisiones. Grupos que se consideran más espirituales por seguir ciertas prácticas. Liderazgos que exigen estándares exteriores como prueba de santidad. Y creyentes que se sienten constantemente culpables por no alcanzar un ideal imposible. Todo esto es fruto de un ambiente legalista, donde la gracia es mencionada, pero no vivida. Y cuando la gracia no es vivida, la cruz pierde su poder práctico en la cotidianidad de los creyentes. Lo que hace que esta batalla sea tan intensa es el hecho de que el legalismo viste la ropa de la piedad. Parece celo, pero es control. Parece disciplina, pero es miedo. Y en medio de esta confusión, muchos viven atrapados en un cristianismo de apariencia, mientras sus almas marchitan bajo pesos que Cristo nunca puso. El Evangelio de la gracia, por el contrario, no anula la santidad, sino que la convierte en fruto del amor y no de la obligación. Cuando entendemos que somos aceptados, es cuando comenzamos a vivir de forma que agrada al Padre, no por miedo, sino por gratitud. El conflicto entre gracia y legalismo no es una disputa teológica distante. Es una guerra diaria librada dentro de cada corazón que busca agradar a Dios. Por eso, Gálatas es tan actual. Nos llama de vuelta a la esencia del Evangelio, recordándonos que no hay otro fundamento aparte de Cristo. La cruz no es un punto de partida, es el camino entero, y si volvemos a la ley como camino para la justicia, estamos negando lo que el cielo ya declaró completo. Pablo era un hombre libre de ataduras humanas, porque su fidelidad estaba enraizada en Dios, no en las expectativas de las personas. Dejó esto claro a los Gálatas al declarar que, si aún estuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, como vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Esta afirmación es tan poderosa como incómoda. Revela uno de los mayores peligros de nuestro tiempo: adaptar el mensaje del Evangelio para que se ajuste a las preferencias culturales, emocionales o sociales de la audiencia. Hoy vivimos en una sociedad que valora el discurso agradable y la validación constante.
En este escenario, predicar un mensaje que confronta, que exige arrepentimiento y que apunta a la exclusividad de Cristo, es visto como una ofensa. Por eso, muchos líderes y predicadores caen en la tentación de suavizar el Evangelio, haciéndolo más aceptable, tolerable y, en última instancia, inofensivo. Pero el Evangelio no es una propuesta de autoayuda. Es la buena nueva que salva, pero antes de eso, hiere el orgullo humano al revelar su total quiebra ante Dios. El deseo de agradar no es en sí maligno, sino que se convierte en un ídolo cuando comienza a moldear nuestra fidelidad. El Evangelio debe ser anunciado con amor, pero nunca con miedo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, demuestra amor al confrontarlos. Su reprimenda es prueba de celo, no de arrogancia. Sabía que, al callar para evitar incomodidad, estaría cooperando con el engaño. Hoy, muchos silencian o distorsionan la verdad en nombre de una supuesta paz, pero el silencio ante el error también es una forma de traición. El precio de la verdad es muchas veces la incomodidad de las multitudes. Pero esa fue la elección de Cristo, y ese fue el camino que Pablo siguió. Los apóstoles no fueron perseguidos por prometer prosperidad, sino por denunciar el pecado y señalar a un reino que exige entrega total. Si nuestro evangelio no provoca ninguna reacción, tal vez no sea el mismo que sacudió al mundo en el primer siglo. La verdad, cuando se proclama con integridad, siempre causará algún tipo de escándalo. Predicar el evangelio de Cristo es ante todo un acto de valentía. Es resistir la tentación de agradar a cambio de aplausos, me gusta o crecimiento numérico. Es preferir ser rechazado por los hombres que infiel al llamado divino. Pablo nos muestra que un evangelio moldeado para agradar es un evangelio vacío de poder. Y donde no hay poder de transformación, no hay evangelio de verdad. El amor de Pablo por los Gálatas no lo impidió de hablar verdades duras. Al contrario, fue justamente por amarlos que eligió no edulcorar el mensaje. En Gálatas capítulo 4, versículo 16, lanza una pregunta desconcertante. ¿Me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Esta pregunta resuena con fuerza en los tiempos actuales, donde la francacheza es frecuentemente confundida con agresividad y donde el silencio es considerado signo de madurez. Pablo sabía que, al confrontar a sus hermanos, podría ser malinterpretado, rechazado o incluso odiado. Aún así, eligió permanecer fiel a la verdad que salva, incluso si eso lo hacía impopular. Decir la verdad en tiempos de relativismo es como encender una luz en una sala donde todos prefieren permanecer en las sombras. Hay una resistencia natural a la corrección, especialmente cuando desestabiliza certezas religiosas que ofrecían consuelo. Pero el papel de un verdadero siervo de Dios no es preservar el bienestar emocional de las personas a expensas de la verdad, sino anunciar con amor y firmeza lo que Dios ha revelado. Pablo no era movido por impulsos de superioridad espiritual, sino por una urgencia santa. Sabía que el engaño, por más cómodo que pareciera, conducía a la muerte. El dolor provocado por la verdad es diferente de la herida causada por el juicio. La verdad hiere para sanar, no para condenar. Pablo no estaba interesado en acusar a los Gálatas, sino en despertarles. Y esta distinción es esencial. Confrontar no es rechazar, es llamar de regreso. Hoy, en muchas comunidades, hay un silencio ensordecedor ante desvíos doctrinales y comportamientos destructivos, todo en nombre de la unidad y de la paz. Pero la unidad sin verdad es ilusión, y la paz construida sobre la mentira es solo tranquilidad antes de la ruina. No se trata de una defensa de la rigidez. El mensaje de Pablo es profundamente pastoral, pero no complaciente. Nos enseña que, a veces, amar a alguien exige decir lo que esa persona no quiere escuchar. Una fe que no soporta la verdad
no está cimentada en Cristo, sino en conveniencias humanas. El verdadero evangelio es como un bisturí en manos del Espíritu. Corta para remover lo que mata y restaurar lo que fue herido. Por eso, resistirse a la verdad es resistirse a la propia curación que Dios quiere realizar. El precio por no suavizar el mensaje puede ser alto: rechazo, incomprensión, aislamiento. Pero el precio por omitir la verdad es infinitamente mayor: almas perdidas, iglesias enfermas y una fe sin raíz. Pablo no quiso ser amado a costa de la verdad. Prefería la soledad de un profeta fiel al confort de un mensajero popular, y al hacerlo dejó un legado de coraje e integridad que la iglesia de hoy necesita desesperadamente redescubrir. La denuncia hecha por Pablo a los Gálatas es una de las más severas de todo el Nuevo Testamento. Afirma que, aunque un ángel del cielo predicara otro evangelio diferente de aquel que ya había sido anunciado, debería ser considerado maldito, como está escrito en Gálatas capítulo 1, versículo 8. No hay suavidad en esta advertencia. Pablo está lidiando con una cuestión de vida o muerte espiritual. Un evangelio adulterado no es solo una doctrina errónea, es una maldición disfrazada de fe. Y lo más alarmante es que esta amenaza no se restringe al pasado. Continúa viva, multiplicándose en púlpitos, plataformas digitales y corazones mal instruidos. En los días de Pablo, el otro evangelio era una combinación de la fe en Cristo con la observancia de la ley mosaica. Hoy asume otras formas: el evangelio de la prosperidad, el evangelio del coaching, el evangelio del miedo, el evangelio de la autojustificación. Todos ellos tienen algo en común: remueven la centralidad de la cruz y colocan otro fundamento en su lugar. Esto los convierte automáticamente en falsificaciones espirituales. Lo que Pablo llama maldición no es una expresión retórica exagerada, es una descripción precisa de un mensaje que, al ser acogido, separa al hombre de la gracia y lo conduce a la esclavitud. La gravedad del otro evangelio es que parece, a primera vista, legítimo. Sus palabras son parecidas, sus referencias bíblicas están presentes, sus promesas son seductoras, pero su base es podrida, encanta el oído, pero endurece el corazón. Ofrece soluciones inmediatas, pero destruye lentamente la fe verdadera. Por eso, Pablo no escatima palabras. Comprende que permitir que un evangelio falso prospere entre los hermanos es permitir que una enfermedad espiritual se extienda como una plaga en el rebaño de Dios. El problema no es solo lo que enseña ese otro evangelio, sino lo que impide. Impide el arrepentimiento genuino, la dependencia radical de Dios, la humildad ante la cruz. Ofrece un camino ancho, donde el ego no es confrontado y donde Dios es un medio para los fines humanos. Este tipo de evangelio atrae multitudes, pero no forma discípulos. Enriquece a los predicadores, pero no transforma vidas. Y lo más trágico, ciega a las personas ante su real condición delante del Señor. Pablo nos invita a un criterio simple, pero innegociable. El evangelio es verdadero si exalta la cruz, la gracia y la gloria de Dios. Todo lo demás debe ser rechazado, aunque venga con unción aparente, señales y discursos encantadores. El otro evangelio no es solo un desvío, es un veneno. Y como tal, necesita ser identificado y eliminado con urgencia antes de que destruya todo lo que es vivo dentro de la iglesia. Cuando Pablo confronta a los Gálatas por intentar justificarse por las obras de la ley, no está criticando solo prácticas religiosas antiguas. Está revelando un patrón recurrente del corazón humano: la tentativa de conquistar aceptación ante Dios por méritos propios. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, es enfático al decir que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta es una advertencia que atraviesa los siglos y se instala con precisión en nuestros días.
porque aunque nadie más está siendo circuncidado por obligación religiosa, muchos aún viven según leyes no escritas, impuestas por culturas eclesiásticas y tradiciones humanas. Hoy, las obras de la ley asumen formas modernas. Pueden ser vistas en la exigencia de comportamientos exteriores como prueba de espiritualidad, en la imposición de usos y costumbres como condición para pertenencia y en la idolatría de las formas litúrgicas en detrimento de la esencia espiritual. Son prácticas que hasta parecen piadosas, pero que en el fondo niegan la suficiencia de la gracia. Ellas construyen una espiritualidad basada en rendimiento, donde el creyente vive en la tensión constante de hacer por merecer, como si la cruz no hubiera sido suficiente. La piedad verdadera nace del espíritu, pero el legalismo finge ser piadoso al multiplicar exigencias externas. Esto genera una fe pesada, culpable, que más aleja que acerca. Cuando el Evangelio es contaminado por reglas humanas, la gracia pierde su fragancia y la fe se convierte en una obligación triste. Muchos viven esta realidad sin darse cuenta, oran por miedo, ayunan por culpa, congregan por presión. Son devotos de la religión, pero no conocen la libertad del Evangelio. Viven como los Gálatas, fascinados por un evangelio que exige sacrificios que Cristo ya consumó. Pablo no condena la disciplina ni desprecia la obediencia, pero la coloca en su debido lugar, como fruto y no como raíz. La obediencia que agrada a Dios es aquella que nace de la fe y no del miedo al rechazo. La verdadera piedad no es medida por cuántas reglas seguimos, sino por cuánto nos rendimos. Y la rendición verdadera solo es posible cuando entendemos que hemos sido aceptados primero y que ahora vivimos no para ser salvos, sino porque ya hemos sido. La mayor trampa de las obras de la ley modernas es que ofrecen un atajo, pero este atajo lleva lejos de la cruz. La propuesta del Evangelio es simple pero radical. Confiar totalmente en la obra de Cristo y permitir que el Espíritu transforme el corazón. Todo lo demás es maquillaje religioso y, como Pablo nos recuerda, cualquier intento de justicia propia es un insulto a la cruz que sangró por nosotros. El Espíritu Santo es el agente divino de la libertad, de la transformación y de la vida abundante en Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, Pablo afirma: «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». Esta declaración revela un enfrentamiento directo entre dos formas de vivir, una basada en la dirección del Espíritu y otra subyugada al moralismo religioso. El gran problema del legalismo es que no solo distorsiona el Evangelio, sino que también silencia el mover del Espíritu, reemplazando la intimidad con Dios por reglas estáticas y controles humanos. Cuando el moralismo religioso asume el control de una comunidad, el Espíritu Santo deja de ser el conductor de la fe para convertirse en una figura decorativa. Las decisiones pasan a ser tomadas con base en tradiciones, regulaciones o preferencias humanas. La sensibilidad al Espíritu es sofocada por fórmulas, y la libertad del Evangelio es cambiada por comportamientos robotizados. Lo que debería ser un caminar dinámico con Dios se convierte en un ciclo repetitivo de intentos frustrados de agradar a Dios por esfuerzo propio. Esta sustitución es más peligrosa de lo que parece. Un ambiente donde el Espíritu Santo no tiene libertad para actuar es un terreno fértil para el orgullo espiritual, la hipocresía y la vanidad religiosa. Las personas pasan a medir su espiritualidad por comparaciones con los demás y no por el fruto del Espíritu. En lugar de manifestar amor, paz, paciencia y dominio propio, exhiben apariencia de santidad sin transformación interior. La vida cristiana pierde su sabor y el fuego de la presencia divina se apaga lentamente, aunque las estructuras religiosas continúen de pie. Es en este punto que Pablo se levanta con autoridad
para llamar la atención de la Iglesia. El apóstol no propone una vida sin disciplina, sino una vida en que la disciplina fluye de la dirección del Espíritu y no de la imposición externa. Sabía que la verdadera transformación no ocurre por la fuerza de la voluntad humana, sino por la actuación sobrenatural del Espíritu en el corazón del creyente. Cuando el Espíritu es silenciado, la fe se vuelve árida y la Iglesia se transforma en un organismo burocrático, carente de vida. Dejarse guiar por el Espíritu es abrazar una fe que exige escucha, rendición y sensibilidad. Es vivir por la fe y no por el miedo. Es ser moldeado de adentro hacia afuera. Y este tipo de vida es incompatible con el moralismo religioso. Pablo nos invita a recuperar la belleza de una fe que camina al paso con el Espíritu, que se alimenta de su voz y que se niega a vivir aprisionada por la apariencia, sino que se lanza a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Uno de los temas centrales de la carta a los Gálatas es la redefinición de la identidad de los hijos de Dios. Pablo afirma que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como está registrado en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Esta afirmación destruye cualquier sistema de segregación religiosa que se base en raza, cultura, origen o tradición. Y, en el contexto contemporáneo, esto nos confronta directamente con los innumerables rótulos denominacionales que tantas veces sustituyen nuestra verdadera identidad espiritual por títulos humanos. Hoy, muchos creyentes se identifican más por la placa de la Iglesia que por la cruz que los salvó. La denominación se ha convertido en un sobrenombre espiritual y las doctrinas particulares se han convertido en muros que impiden la comunión entre hermanos. Pablo, sin embargo, nos recuerda que la verdadera filiación no proviene de linajes religiosos o adhesión a sistemas, sino de la fe viva en Cristo. Es esta fe la que nos une, la que nos transforma en cuerpo, y la que nos libra de la tentación de transformar la Iglesia en un club de afinidades doctrinales. El problema de los rótulos no es solo teológico, sino existencial. Cuando una persona se define por su denominación, pasa a limitar la acción de Dios al alcance de esa tradición. Esto genera exclusividad, prejuicio y una falsa seguridad espiritual. Muchos se sienten espiritualmente superiores solo por pertenecer a una estructura, olvidando que, ante la cruz, todos somos igualmente necesitados de gracia. Pablo combate este espíritu sectario al declarar que, en Cristo, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. La identidad espiritual, por el contrario, es una identidad fluida en el sentido de la comunión. Nos invita a mirar al otro como hermano, no como competidor. Nos llama a la unidad que no borra las diferencias, sino que las armoniza bajo la soberanía del Espíritu. Cuando comprendemos que somos, sobre todo, hijos de Dios, dejamos de defender estructuras humanas y empezamos a edificar el reino. No necesitamos negar nuestra historia denominacional, pero debemos someterla a la cruz, reconociendo que nunca puede estar por encima del Evangelio. Pablo nos llama de vuelta a la fuente de nuestra identidad. No somos hijos del sistema religioso ni de la tradición de los hombres. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, sellados por el Espíritu e insertos en un cuerpo cuya cabeza es el mismo Señor. Todo lo demás es accesorio. Cuando esta verdad nos domina, dejamos de vivir por banderas y comenzamos a vivir por amor, haciendo visible al mundo lo que realmente nos define. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. La pureza del Evangelio siempre ha sido objeto de persecución. Pablo experimentó esto en carne propia al confrontar los sistemas religiosos de su época y anunciar un mensaje que rompía con el status quo.
En Gálatas capítulo 5, versículo 11 dice: «Si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? En ese caso, el escándalo de la cruz habría cesado». Esta frase revela que la verdadera persecución nace cuando la cruz de Cristo se coloca en el centro, desarmando todo sistema humano de salvación. La oposición no viene por cualquier evangelio, sino por aquel que es puro, que no negocia con el mundo y que no se adapta a la religión. La persecución al evangelio puro no es solo física, es ideológica, emocional e incluso institucional. Se manifiesta cuando voces son silenciadas por denunciar herejías, cuando líderes son aislados por no ceder a la presión de adaptar el mensaje, y cuando iglesias fieles a la verdad son menospreciadas por preferir la cruz a la popularidad. Pablo fue rechazado por aquellos que amaba, y eso aún sucede. Cuanto más puro el evangelio, más confronta a los sistemas establecidos. Y cuanto más confrontación, mayor es la resistencia. Hoy, la persecución asume formas más sutiles pero igualmente efectivas. En lugar de prisiones y azotes, tenemos cancelaciones, difamaciones y exclusiones veladas. La cultura actual valora la inclusión y la tolerancia, pero no tolera la exclusividad de Cristo. Un evangelio que dice, «Solo Jesús salva», es considerado arrogante. Un mensaje que denuncia el pecado es catalogado como discurso de odio. La fidelidad al evangelio puro cuesta caro, porque implica decir lo que el mundo no quiere oír y lo que muchos religiosos también se niegan a aceptar. Pero esta persecución es paradójicamente una marca de la autenticidad del evangelio. Cuando no hay oposición, tal vez el mensaje haya perdido su poder de confrontar. Pablo sabía que, si aún agradaba a los religiosos de su época, era porque ya había dejado de predicar la cruz. Lo mismo vale para nosotros. El escándalo de la cruz jamás será aceptado por el sistema mundano ni por el sistema religioso. Y si nuestro evangelio no escandaliza, tal vez no sea el mismo que Cristo y los apóstoles proclamaron. Ser fiel al evangelio puro es estar dispuesto a pagar el precio. Es saber que la verdad duele, pero liberta. Es aceptar el rechazo de los hombres para ser aprobado por Dios. La persecución en este contexto no es señal de fracaso, sino de fidelidad. Pablo enfrentó este camino con valentía. La iglesia de hoy necesita recuperar esa osadía, no para buscar conflicto, sino para mantener viva la llama de un evangelio que salva, cura, transforma y molesta. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. La cruz sigue siendo, en su esencia, un escándalo, no por su forma física o por su representación simbólica, sino por lo que ella declara de forma innegociable: que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, que todo mérito es anulado, y que la única puerta para la salvación es la muerte sustitutiva de Cristo. Pablo afirma en Gálatas capítulo 6, versículo 14, «En cuanto a mí, que jamás me gloríe, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Esta declaración resume el núcleo de la fe cristiana y también el motivo de su constante rechazo, tanto ayer como hoy. La cruz desenmascara el orgullo humano.
humilla la autosuficiencia y revela la quiebra de toda tentativa de autopurificación. Por eso, muchos prefieren un evangelio que hable de bendiciones, de victoria personal y de progreso terreno, pero que no confronte la naturaleza caída. El rechazo moderno a la cruz no se da necesariamente con palabras, sino con la sustitución silenciosa de su significado. Se mantiene como símbolo, pero vacía de su mensaje. Se usa en collares, púlpitos y canciones, pero se evita como estilo de vida. Cristo crucificado es ofensivo porque niega todo esfuerzo humano como camino de redención. La cruz nos coloca a todos en el mismo nivel, pecadores necesitados de gracia. Ninguna religión, ningún sistema moral, ninguna espiritualidad alternativa puede ofrecer lo que ella ofrece, y esto incomoda profundamente a una sociedad que valora la autonomía, la diversidad de caminos y la negación de lo absoluto. La cruz no ofrece múltiples rutas. Es el único camino angosto, y eso sigue siendo motivo de escándalo. Este escándalo no está limitado al mundo secular. Dentro de la propia Iglesia hay un movimiento creciente de dilución del mensaje de la cruz. Predicaciones que evitan hablar del pecado, canciones que no mencionan el sacrificio, teologías que minimizan la ira de Dios. Todo esto revela un intento de hacer el evangelio más aceptable. Pero un evangelio sin cruz es una ilusión piadosa. Puede emocionar, pero no transforma. Puede reunir multitudes, pero no genera nueva vida. La cruz no puede ser un detalle, es el centro. Pablo abrazó el escándalo de la cruz con convicción, y esta debe ser también la postura de todo discípulo verdadero. Seremos malinterpretados, rechazados e incluso ridiculizados, pero no podemos negociar el mensaje. La cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen. Rechazarla es rechazar al propio Cristo. Proclamarla, aun con todos los riesgos, es la única esperanza de salvación para un mundo perdido. Es intrigante observar cómo, incluso después de conocer la libertad del Evangelio, muchos cristianos se sienten atraídos por un retorno al yugo de la religiosidad. Pablo expresa su asombro ante esto en Gálatas capítulo 5, versículo 1, al declarar: «Fue para la libertad que Cristo nos libertó. Permaneced, pues, firmes y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud». Esta advertencia revela que el retorno a la esclavitud espiritual no solo es posible, sino una tentación constante. Y la razón de esto está enraizada en la psicología del control y en la necesidad humana de merecer. La religiosidad, con sus reglas bien definidas y su sistema de recompensas y castigos, ofrece un tipo de confort. Da al individuo una sensación de dominio sobre su vida espiritual. Sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cómo será evaluado. A diferencia de la libertad en Cristo, que exige rendición y confianza en una justicia ajena a la nuestra, el legalismo ofrece una espiritualidad medible. Esto atrae al alma orgullosa, que prefiere conquistar que recibir, controlar que depender. Además, la religiosidad proporciona identidad. Las personas se sienten seguras al pertenecer a un grupo que piensa igual, que actúa igual y que valida sus comportamientos. Encuentran en ello un sentido de propósito, aunque sea falso. Hay una sensación de espiritualidad colectiva, donde la conformidad es más importante que la fe genuina. Pero este ambiente sofoca el crecimiento espiritual y mata la individualidad de la relación con Dios. Es una comunidad que valoriza la repetición, pero teme la renovación. Pablo entendía que la libertad propuesta por el Evangelio era más exigente que la ley, porque no se basa en reglas externas, sino en transformación interior. Y vivir transformado exige entrega diaria, sensibilidad al espíritu, humildad para reconocer pecados ocultos. Es más fácil seguir una lista que escuchar la voz de Dios.
Es más simple agradar a los líderes que exponerse a la luz del Espíritu. Por eso, el retorno al yugo religioso sigue siendo una tentación seductora. La libertad en Cristo no es ausencia de disciplina, sino la liberación del espíritu de esclavitud. Es ser guiado por amor, no por miedo. La religiosidad, con toda su apariencia de piedad, es una prisión disfrazada. Pablo clama para que los gálatas no vuelvan a ella, y este clamor necesita ser resonado hoy, porque el corazón humano, inclinado al mérito, necesita ser recordado constantemente de que la salvación es un don y no una conquista, y la verdadera libertad solo puede ser vivida cuando la cruz ocupa el trono de nuestro corazón. La gracia de Dios, cuando mal comprendida, puede convertirse en un pretexto para el descontrol. Pablo, al escribir a los Gálatas, sabía que al combatir el legalismo también necesitaba advertir contra el otro extremo, la libertinaje. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, él afirma: «Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen la libertad para dar ocasión a la carne. Antes, sírvanse unos a otros por amor». Aquí está uno de los grandes peligros de la fe cristiana: transformar la libertad del Evangelio en una excusa para la indulgencia carnal. El problema no está en la gracia, sino en la mala interpretación de ella. Muchos, al oír que no están más bajo la ley, asumen que están libres de cualquier responsabilidad espiritual. Viven como si todo fuera permitido, justificando sus comportamientos con frases como «Dios conoce mi corazón» o «No estamos más bajo condenación». El Evangelio, en este contexto, se reduce a una licencia para pecar, pero Pablo desmonta ese argumento con claridad. La libertad no es para la carne, sino para el amor. La carne, en el lenguaje paulino, representa la vieja naturaleza, egoísta, rebelde e inclinada al pecado. Dar lugar a la carne es negar la cruz, incluso usando el vocabulario de la gracia. Es vivir como si el Espíritu no habitará en nosotros. Y este tipo de vida, aunque frecuente en nuestros días, es una negación práctica de la fe. La gracia no solo nos perdona, nos educa, como Pablo escribe a Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos en el presente siglo de manera sensata, justa y piadosa. La falsa libertad es tan destructiva como el legalismo. Ambos niegan el Evangelio, aunque de formas opuestas. Uno aprisiona al creyente en reglas humanas, el otro lo abandona al caos de su propia voluntad. La verdadera libertad está en el equilibrio. Somos libres de la condenación, pero llamados a la santidad. Somos salvos por la gracia, pero regenerados para las buenas obras. La fe que no produce frutos es estéril, y la libertad que no conduce al servicio es solo otra forma de egoísmo espiritual. La respuesta de Pablo es clara: servir unos a otros en amor. Este es el fruto de la libertad genuina. No vivimos como queremos, sino como quien ha sido comprado por un precio alto. El amor se convierte en el nuevo mandamiento y el Espíritu, el nuevo guía. Donde hay verdadera gracia, hay transformación. Y donde hay transformación, no hay espacio para que la carne reine. La cruz no nos liberó para pecar sin culpa, sino para vivir en novedad de vida. La vida cristiana no es un sistema de reglas ni una secuencia de experiencias emocionales, sino un caminar constante en comunión con el Espíritu Santo. Pablo, al escribir a los Gálatas, afirma en Gálatas capítulo 5, versículo 16: «Andad en espíritu, y no cumpliréis la concupiscencia de la carne». Este versículo no solo orienta, sino también denuncia. Hay dos caminos delante de nosotros, el del espíritu y el de la carne. Y mientras el mundo se entrega a las pasiones y la religión intenta contener el pecado con moralismo,
El Evangelio nos invita a una tercera vía, una vida conducida por el Espíritu. Andar por el Espíritu no es un esfuerzo humano, sino una rendición diaria. Significa renunciar al control, rechazar la tentativa de agradar a Dios por rendimiento y permitir que el Espíritu moldee nuestra mente, nuestras elecciones y nuestros deseos. Esta jornada es progresiva, relacional y muchas veces invisible a los ojos de los demás. No se trata de exhibir dones o vivir en éxtasis constante, sino de fructificar en amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son la señal inequívoca de una vida que respira bajo la influencia del Espíritu. En un mundo donde la carnalidad es celebrada como libertad y la religiosidad es confundida con santidad, andar en el Espíritu se convierte en un camino estrecho. La carne grita por placer, la religión exige rendimiento, pero el Espíritu susurra sabiduría y conduce a la vida. Este andar requiere discernimiento espiritual, pues muchas veces lo correcto parecerá locura y lo erróneo atractivo. El Espíritu, sin embargo, no nos guía por apariencia, sino por la verdad que transforma. Él nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos capacita para vivir conforme a esta nueva identidad. La iglesia actual necesita urgentemente redescubrir lo que significa andar por el Espíritu. Muchos están cansados de la superficialidad religiosa y desilusionados con promesas vacías de una espiritualidad sensacionalista. La respuesta no está en métodos ni en movimientos, sino en regresar a la fundamentación del Evangelio y permitir que el Espíritu tenga libertad para actuar. Esto exige humildad, arrepentimiento y hambre de Dios. Y es esta hambre la que sostiene una vida que refleja a Cristo en medio de una generación confusa y sedienta de sentido. La carne nunca dejará de luchar contra el Espíritu, pero la victoria está en la rendición, no en la fuerza. Andar por el Espíritu es aprender a depender, a escuchar y a obedecer. Es vivir en un flujo continuo de transformación, donde el pecado pierde espacio y la gloria de Dios toma forma en nosotros. Pablo no nos da una sugerencia, sino un camino. Andad en espíritu. Y este camino, aunque desafiante, es el único que conduce a la verdadera libertad y al propósito eterno de nuestra fe. Al final de su carta, Pablo hace una afirmación que sintetiza toda la teología de Gálatas y todo el espíritu del Evangelio. En cuanto a mí, que nunca me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Con estas palabras, él destruye cualquier intento humano de buscar reconocimiento espiritual por mérito propio. En un mundo movido por vanidades, títulos y conquistas, Pablo apunta a la cruz como la única gloria legítima del cristiano. No la cruz como símbolo religioso, sino como el altar de nuestra rendición total. Gloriarse en la cruz es admitir que no tenemos de qué jactarnos, que todo lo que tenemos y somos viene de un Dios que se entregó en nuestro lugar. Es reconocer que si hubo victoria, fue Él quien venció, que si hay frutos es porque Él los produjo, que si hay cambio es porque fuimos crucificados con Cristo. Pablo no ve la cruz como punto de partida, sino como toda la estructura de la vida cristiana. Y eso desmonta cualquier vanagloria espiritual. No hay espacio para la soberbia donde hay sangre derramada por gracia. La gloria del cristiano no está en su denominación, en su posición ministerial, ni en sus experiencias espirituales. Está en un madero ensangrentado, en un cuerpo que fue molido, en un Dios que se hizo maldición por nosotros. La cruz es el trono de nuestra libertad, y por eso Pablo insiste, cualquier otro motivo de gloria es traición al Evangelio. Vivimos en una generación que ama los focos y que idolatra líderes carismáticos, pero la verdadera iglesia aún encuentra su gloria en Cristo crucificado.
Cuando la cruz deja de ser el centro, la Iglesia pierde su poder. Sin cruz, el Evangelio se convierte en filosofía motivacional, en moralismo o en religión fría. Pero donde la cruz es exaltada, hay quebrantamiento, hay arrepentimiento, hay transformación. La cruz nos nivela, nos recuerda que el pecado de todos es igualmente grave y que la gracia para todos es igualmente abundante. Por eso, gloriarse en la cruz es el único antídoto contra la vanidad espiritual que tanto contamina los corazones. Pablo nos desafía a hacer de la cruz nuestro único trofeo. Eso no significa despreciar conquistas o negar dones, sino reconocer que todo se resume a un hecho. Fuimos amados cuando aún éramos enemigos y rescatados por un sacrificio que no podríamos pagar. Gloriarse en la cruz es vivir en constante gratitud, con las rodillas dobladas y los ojos fijos en aquel que, por amor, eligió morir para que viviéramos. Al final de esta jornada por la carta a los Gálatas, se hace evidente que si Pablo viviera hoy, sería objeto de intensas críticas, sería llamado intolerante, fanático, divisivo. Su insistencia en la verdad y su negativa a negociar principios lo pondrían en oposición a muchos que, en nombre de la paz, renuncian al Evangelio. Pero la carta a los Gálatas no fue escrita para ser cómoda, fue escrita para liberar, y por eso, más que nunca, necesita ser redescubierta y vivida en nuestros días. La voz de Pablo aún resuena. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos libró. Gálatas es una alerta urgente contra el intento de hacer el Evangelio más aceptable a los ojos humanos. Es un enfrentamiento directo con sistemas religiosos que, aunque bien intencionados, sustituyen el poder del Espíritu por rituales y reglas. Es un llamado a la libertad que no es desorden, sino transformación. Cada versículo es una convocatoria a la madurez espiritual, a la dependencia del Espíritu y al rechazo de cualquier evangelio que no tenga la cruz como centro y la gracia como base. Pero Gálatas también es una carta de esperanza. Pablo no solo denuncia, él rescata. Llama a los Gálatas de vuelta, apela con ternura, intercede como un padre espiritual. Y eso revela el corazón del Evangelio. Dios no nos corrige para avergonzarnos, sino para restaurarnos. El enfrentamiento que Gálatas propone es una invitación al retorno a la fe simple, a la comunión sincera, a la verdadera libertad. Es una carta que grita contra el engaño, pero que susurra con amor. Aún hay tiempo. Nuestro tiempo necesita urgentemente el mensaje de Gálatas. En medio del caos teológico, las polarizaciones religiosas y la superficialidad espiritual, esta carta nos da dirección. Nos recuerda que no hay sustituto para la cruz, que no existe vida fuera del Espíritu y que la verdadera fe es aquella que opera por el amor. Es hora de abandonar los extremos, el legalismo que sofoca y la libertinaje que destruye, y abrazar el Evangelio que libera y transforma. Si Gálatas se escribiera hoy, ciertamente escandalizaría a muchos, pero este escándalo es necesario, porque es precisamente este enfrentamiento el que precede a la liberación. Que la carta a los Gálatas no sea solo un texto antiguo, sino un espejo actual. Que nos lleve al arrepentimiento, nos mantenga en la gracia y nos haga finalmente libres para vivir el Evangelio como es, puro, poderoso y suficiente. ¿Cuántas veces has visto la verdad ser acallada solo porque confronta? Deja en los comentarios lo que esta carta diría a la generación de hoy. Comparte con alguien que ya haya sentido en su piel el peso de la religiosidad. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hay muchas cosas que el tiempo no borra. Y la verdad del Evangelio es una de ellas.